Bueno, vamos a comenzar la clase del día de hoy, que sea para Berajá Sahalim en Israel, para ayudar a todos los enfermos y verdad que muy pronto todos los que están secuestrados regresen a sus casas sanos y salvos. Vamos a comenzar con la época que el pueblo de Israel por fin ya comienza con el reinado. Es decir, como ya hablamos, teníamos mucha época de los Shoftim, de los profetas y jueces que tenía el pueblo de Israel. No había como tal un rey específico y el libro de Shofetim está lleno de frases como "V'ya'asu et hara be'enei Hashem", es decir, hicieron lo mal en los ojos de Hashem. La tierra de Israel se llenó de idolatría, se llenó de muchas historias un poco negativas como las que ya estudiamos, de la tribu de Binyamin y otros comportamientos que no están adecuados. En la última clase vimos la historia de Ruth. Y se puede decir que esa fue la última época de los Shoftim, de los jueces de Israel, porque en aquella época el pueblo de Israel va con el profeta de aquella época, que era Shemuel Anabí, y le dicen a Shemuel, Shemuel, queremos tener un reinado, al igual que todas las demás naciones. Aunque si uno se fija en la Torá, no hay una obligación como tal de ponerse un rey para Israel, sino únicamente cuando el pueblo quiera ponerse rey, hay un listado de qué es lo que tiene que tener el rey de Israel para convertirse realmente en un rey, pero no tiene que ser obligatorio tener un reinado en Am Israel. Entonces Shaul les dice, ¿para qué? Shemuel, perdón, les dice, ¿para qué quieren un rey? Dice, no, porque necesitamos a alguien que nos guíe, así como todas las demás naciones, que luche con todos los problemas y las batallas que tenemos contra los enemigos que tenemos, que nos dirija. Shaul al final, Shemuel al final acepta, y les voy a buscar un rey apto para ustedes, y Hashem se le presenta y le dice, ¿saben qué? Tengo un rey para ustedes, y ahí él reina a Shaul Amelech. No vamos a hablar hoy del rey Shaul, aunque tiene una historia muy interesante, pero en corto, Shaul viene de la familia, de la tribu de Binyamin, y como ya hablamos, Binyamin como tal, la tribu hicieron un acto muy negativo cuando algunos hombres malvados de la tribu de Binyamin violaron a una inocente mujer que era la concubina de alguien de la tribu de Leví, y ahí el esposo decidió cortar el cadáver de esta mujer después de lo que le hicieron esos hombres malvados que la torturaron toda la noche y por eso murió, la cortó en 12 pedazos y envió un pedazo a cada tribu de Israel para que sepan lo que la tribu de Benjamín hicieron. Y como ya contamos, todo Am Israel salen a luchar en contra de la tribu de Benjamín y casi se extermina una tribu completa. Mataron a muchísimos de la tribu de Benjamín y ellos, los sabios de Israel, se dieron cuenta que hicieron algo grave. ¿Cómo que casi se exterminó la tribu de Israel? Es algo muy serio. No podemos eliminar por completo una tribu. Entonces decidieron que los de Benjamín vayan a los campos en la fiesta que las mujeres salían vestidas con vestidos blancos a bailar en los viñedos y ahí los de la tribu de Benjamín, los pocos que quedaban, los 300 hombres que quedaban, vayan a buscar allá a su pareja. Uno de esos hombres era Shaul. Entonces, cabe mencionar que aunque la tribu de Benjamín, algunos de ellos se portaron mal, eran una tribu muy inteligente, muy fuerte y también muy guapos. Vienen de Rachel, que era muy guapa, junto con Jacob, obviamente, eran de muy buen parecer, eran fuertes, eran espirituales. Y por eso Hashem le dice a Shmuel, ¿sabes qué? Uno de la tribu de Benjamín, para regresarles el autoestima que ellos perdieron con ese acto que hicieron pocos de su tribu, que él sea el rey de Israel. Y eligieron a Shaul. Shaul realmente no estaba preparado para el reinado, nos dice la Gemara, y también el Naví nos cuenta que él fue a buscarlos a Tonot. Él fue a buscar unas mulas que se le perdieron a su padre y no los encontró. De paso dijo, vamos a hablar con el profeta, y ahí Shemuel lo nombró como rey. Entonces Shaul hizo un muy buen trabajo al principio, la gente al principio no lo respetaba, era un joven, no sabía tanto de política, pero después con las luchas que él logró derrotar a varios enemigos, le dieron el respeto que se merece y así Shaul se convirtió en el primer rey de Israel. Hay que saber que siempre en toda la historia
Primero llega Binyamin, Yosef, es decir, los hijos de Rachel, y después llegan los hijos de Lea. Porque, digamos, en la primera vez que hubo el reinado, era con Yosef. Entonces, Yosef comenzó el reinado físico en Egipto, él alimentaba físicamente a todo el mundo y especialmente a su familia, pero a la vez estaba también Yehuda, que Yehuda fue el que construyó una sinagoga. Dice el Pasuk, cuando Jacob iba a bajar a Egipto, Ve'et Yehuda shalach lefanav Goshna, mandó a Yehuda primero hacia la ciudad de Goshen, ¿para qué? Dice el comentarista Rashi y los Mefarshim, para construir ahí un Bet Talmud, un lugar de estudios. Yosef en la parte física. Luego de Yosef viene Yehuda en la parte espiritual. Más adelante también, en el reinado, primero llega Shaul, que es de Binyamin, hijo de Rachel, y luego llega el rey David, viene de Yehuda, que es el hijo de Lea. El Mishkan, el tabernáculo, primero estaba en la tribu, en la zona, en el territorio de Rachel, y luego pasó al territorio de Yehuda. Más adelante, cuando venga el Mashiach, como sabemos, tenemos dos Mashiach, Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Primero llega, perdón, sí, Mashiach ben Yosef, que es el que va a morir en la batalla, va a lidiarse por la parte física, dirigir la batalla que vamos a tener, la guerra de Gog y Magog, y luego viene el Mashiach ben David por la parte espiritual que ya va a mandar la paz al mundo. Entonces hay que hacer una regla, que lo digo en paréntesis, que siempre llega primero Rachel y luego Lea. Em, em, primero llega Yosef y luego llega David. Entonces, aquí nombran al rey Shaul. Shaul recibe su poder, su respeto por todo el pueblo, y llega un momento que tiene que luchar en contra de los Pelishtim, en contra de Amalek. Y en esa lucha contra Amalek, como sabemos, la Torah nos obliga a matar a todos. Shaul escuchó al pueblo. El pueblo no quería matar al ganado, el ganado que hicieron. No quería matar al rey, a Agag, el rey de Amalek, y los dejó vivos. Cuando Shemuel se entera de eso, va con Shaul y le dice, ¿por qué dejaron vivos al ganado y al rey Agag? Le dice, es que el pueblo dijo, y por eso le hice caso al pueblo. En ese momento, Shemuel le dice, te voy a quitar el reinado. Shaul empieza a suplicar que no lo haga, y de hecho en esas súplicas le jaló su saco, su túnica que tenía, y le cortó un pedazo. Dice, así como se cortó esta túnica, también tu reinado ya está cortado, ya no vas a volver a ser más el rey de Israel. Shemuel mata a Agag, muestra al pueblo que lo que la Torah dice hay que cumplirlo sin detalles, y el mensaje que está atrás de eso, a diferencia de un rey que se respeta, el rey es el que sabe tomar responsabilidad y no dejarse manipular por ninguna otra opinión que no es la opinión justa. Y ya que aquí cuando le preguntan a Shaul, Shaul, ¿qué hiciste? El directo echa la culpa, un rey no echa culpas. Un rey tiene el poder, el autoestima suficiente para decir, me equivoqué. Shaul no lo hizo, no se comportó como un rey, por eso le quitaron el reinado. También es un mensaje para nosotros. Muchas veces el primer paso para hacer teshuvah es decir, sí, me equivoqué. Cuando uno empieza a echar culpas, es que fue por esto, es que fue por esto y por aquello, entonces yo realmente nunca hice nada malo, entonces ¿por qué me voy a arrepentir? La teshuvah comienza cuando uno entiende que él es el único responsable para cualquier tipo de hecho que podía existir. Si uno empieza a echar la culpa, es que mi papá me educó así, es que así soy yo, ni modo, claro, yo soy enojón. Uno encuentra justificación echando la culpa a cualquier persona en su entorno, a cualquier cosa, objeto, vicio, lo que sea, al final nunca se va a repetir. La idea de Teshuvah es yo tengo el control absoluto de mis acciones, y si yo controlo todo lo que hago porque nadie me obliga a hacer algo que yo no quiero, al final, así como yo fui el único responsable de cometer ese pecado, yo también soy el único responsable de repararlo y hacer Teshuvah. Es el comienzo de la Teshuvah. Shaul Amelech no lo demostró, su teshuvá no se aceptó, le quitaron el reinado. Obviamente que en ese momento Shaul no aceptó esa decisión de Shemuel. ¿Cómo que vas a quitar el reinado? Yo sigo siendo el rey de Israel. Entonces Shemuel se tiene que ocultar, que escapar. No salía
al lado de Shaul, y en ese momento Hashem le dice a Shmuel, ya llegó el tiempo de reinar al rey que yo realmente quiero para el pueblo de Israel, y lo manda a la casa de Ishai. Como ya estudiamos, Ishai es el nieto de Ruth, Ruth, Obed, Ishai y luego llega David. O sea que Ishai viene del linaje de Yehudá, que atraviesa por Boaz y Ruth, lo que estudiamos la semana pasada. Va con él y Hashem le dice antes de que entre a la casa, no te fijes ni en la belleza ni en la fortaleza, porque el hombre ve hacia lo externo y Hashem ve la parte interna. Entonces entra Shemuel a Naví, el profeta Shemuel entra a la casa del rey de Ishai, de ese hombre tan elevado, que de hecho, no solo porque yo me llamo Ishai, por la que me trae un listado de personajes que murieron sin pecado, murieron únicamente por culpa de la serpiente. Es decir, así como la serpiente cuando incitó a Jabá para que coma daba el conocimiento, en ese momento llegó la muerte al mundo. Entonces hay un castigo de muerte a la humanidad que no depende de sus acciones. Así Dios estableció después del pecado que hay una muerte por culpa de ese pecado de la serpiente. Entonces por eso murió Ishai. Es decir, que Ishai fue alguien que no hizo pecados en toda su vida. Es curioso porque te vamos a contar algo interesante sobre Ishai, pero Ishai pasa, le dice, obviamente, el profeta llega a mi casa, venga, le hace todo un banquete y pasa uno por uno delante de Shemuel Anabí, del profeta, y dice, tú no eres, tú no eres, tú tampoco, Hashem no te eligió a ti, Hashem no te quiere a ti. Quiero que entendamos algo que escuché cuando era niño, algo muy cierto y para entender qué es la profecía. Nos dice la Gemara que ningún profeta habló con Dios cuando estaba despierto. El único era Moshe Rabén. Moshe hablaba con Dios como si fuera una persona que habla con su amigo, viéndose a la cara. Así Moshe era el único que hablaba cuando estaba despierto. Todos los demás profetas dicen Bajalom, es decir, con un sueño. Ahí se le presentaba a Hashem al profeta. Entonces, quiero pensar, y eso fue lo que escuché, que es algo que me cambió un poco la visión cuando uno estudia el Naví, que cada vez que algún profeta recibió una profecía, era como un desmayo de repente, una hipnosis, que no estaba consciente, porque tenía que llegar a la profecía a través, mediante un sueño, se quedaba desmayado, dormido, se despierta, Dios me dijo tal y tal cosa. Entonces, imagínense qué pasaba en esta época cuando Ishai pasa a todos sus hijos para ver quién es el rey que Dios quiere, uno de sus hijos, qué honor. Entonces pasa uno por uno, Shemuel Naví, digamos así, lo vemos que se desmaya, no eres tú. Otra vez se desmaya, tampoco eres tú. Y así pasan sus 6 hijos y dice, ¿no tienes a nadie más? Le dice, ¿no tenemos a nadie más? Ah, sí, tenemos a un hijo que está está pastoreando el ganado. ¿Y cómo se llama? Se llama David. Vamos a ver por qué David era el único que se iba a pastorear el ganado, por qué no se quedó también en la casa junto a sus hermanos, por qué lo trataban de ese modo, que él es como el empleado que tiene que pastorear el ganado. Nos cuenta la Gemara que Ishai estaba casado con su esposa y tenía a todos sus hijos, 6 hijos tenía con ella. Luego llegó Doeg, un señor muy sabio, muy inteligente, un jajá muy grande, y dijo, ¿cómo? Tú vienes de la descendencia de Ruth. Ruth viene de Moab. Los de Moab, según la Torá, no se pueden casar con un judío, no pueden pertenecer al pueblo de Israel. Incluso después de 10 generaciones de la conversión, tampoco los recibimos. Entonces, ¿cómo tú vienes de alguien ahí? Tú ni siquiera realmente eres apto, y mucho menos para que alguno de tus hijos sea el rey de Israel. Entonces, Ishai analizó el tema y como era un hombre que no quería cometer pecados, como ya estudiamos, dijo, yo no quiero tener ningún tipo de pecado, se alejó y se separó de su esposa. Sin un divorcio, se separó de su esposa, no tuvo más relaciones con ella. Pues la esposa, obviamente, que está muy triste, ella quiere continuar con su marido, vivir con pureza. Y ahí Shai recibe una idea, muy buena idea. Él tenía una sirvienta, una esclava en aquella época. Ahora, los que son prohibidos para casarse con un judío,
hay distintos linajes en el judaísmo. El que es prohibido casarse con un judío se puede casar con alguien que es shifra, que es una esclava. La esclava aún no es judía 100%, digo 100%, justamente en esta perashá leemos las alajot del esclavo. Hay distintas alajot para un esclavo hebreo y para un esclavo que no es judío. El esclavo que no es judío, cuando se esclaviza en una casa del dueño que es judío, recibe en sí, cuando él comienza a esclavizarse a sí mismo, recibe sobre sí el cumplimiento de las mitzvot. No de todas las mitzvot, pero cubre las mitzvot, como, digamos, como una mujer. O sea que ya viene algo de judaísmo. Y de hecho, en el momento que se libera el esclavo se convierte en judío al 100%. Tiene que entrar a la mikve, pero en ese momento se hace judío y tiene que cumplir todas las mitzvot. Es decir, que Ishai tenía una sirvienta, una empleada, que ella en sí, un poco, como es una esclava de un judío, se considera en sí como una judía, pero no en el nivel elevado de una judía normal, y por eso en ese momento ella se puede casar con alguien que según la halajá no se puede casar con un judío. Por ejemplo, este Ishai, que viene de la descendencia de Ruth, no se puede casar con una judía si es que la halajá es que no se puede, que las mujeres de Moab no se pueden casar con un judío. Entonces él dijo, ¿saben qué? Con mi esposa que es judía, no me junto más con ella para no tener problemas. Pero yo no sé qué me considero yo. Puede ser que realmente yo estoy prohibido de casarme con una judía, porque la Torá prohíbe que alguien de Moab se convierta al judaísmo. Y como mi abuela es de Moab, yo soy prohibido. Entonces no me quiero casar con mi esposa, pero quizás yo sí soy judío. Como ya explicamos en la clase anterior, todo lo que la Torá prohibió al de Moab, nación de Moab, que se casen con un judío, es porque ellos no se adelantaron, no salieron para ofrecerle al pueblo de Israel comida y agua cuando lo necesitaban. Dice la Gemara, ¿quién es el que normalmente sale a dar comida? El que sale a luchar son los hombres. Es decir, que únicamente los hombres de Moab no se pueden casar con una judía, pero las mujeres sí. Como ya explicamos en la clase anterior, por eso Boaz al final sí se casó con Ruth. Entonces ella dice, yo no sé cómo queda la halajá, yo no sé. Como yo no quiero entrar en pecados, mi esposa que es judía, no estoy con ella, pero tengo una idea. Esta esclava, que si es que se mantiene como esclava, si es que yo no puedo casarme con una judía, me puedo casar con ella. Ahora, si yo sí me considero judío, porque mi abuela Ruth sí se llama judía y sí se pudo haber casado con mi abuelo Boaz, entonces yo no me puedo casar con ella, porque ella no es judía. Entonces, ¿qué hago yo? Y por eso Ishai ahí la, la dejó libre con una condición. Yo te libero con la condición de que yo soy judío. Si es que yo no soy judío, es decir, si es que mi abuela realmente no se podía haber casado con mi abuelo, tú no estás liberada y sigues siendo esclava. Y así él gana, porque él, que no sabe lo que es, si es que es judío, perfecto. La condición ahí es válida. Ella se libera y como ya explicamos, una esclava cuando se libera se hace judía, se casa con él, perfecto, no hay problema. Y si es que él no es judío, perfecto, porque ahí la liberación no funciona, la condición no se cumplió, entonces no está liberada, sigue siendo shifra, una esclava, que se puede casar con él. Perfecto, y Shai ya encontró la solución para poder arreglar su futura descendencia. En ese momento, la Shifra, esta esclava, le molestó mucho. ¿Por qué le molestó? Porque ella amaba a la dueña de la casa, a la esposa de Ishai. Entonces fue con ella y le contó, ve lo que me dijo Ishai, tu esposo, que tengo que hacer esto y esto, y me liberó en condición, esta noche tengo que estar con él. Le dice, wow, no me digas, yo ya llevo 3 años que no estoy con él, realmente quiero tener esa relación con él. Le dice, ¿sabes qué? Porque yo te quiero mucho porque tú me respetas todo el tiempo que trabajé contigo, voy a entrar al cuarto y justo antes de que lo hagamos, voy a apagar la vela, está oscuro, voy a salir rápido del cuarto y tú entras y así tú vas a estar junto con tu esposo. Dice, perfecto, excelente, así hicieron.
Ishai no sabía de toda la trama que ellos estaban tramando, se embaraza su esposa. Ahora, él escucha que ella se embarazó y dice, ¿de quién se embarazó si yo no tuve relaciones con ella? Y de ese embarazo sale David. David, cuando nació pelirrojo, era también muy guapo. Los hermanos al principio la querían matar. Luego el padre dijo, no la maten, vamos a dejarlo y que él trabaje para nosotros. Es decir, que ellos ocultaron, se puede decir, a David para que no dañe la imagen de la familia de que hay alguien que nació mediante un pecado. Como ya explicamos en varias ocasiones, cuando llega un alma muy elevada a este mundo, tiene que bajar con un disfraz de algo negativo. Así como lo que explicamos en la clase anterior con Ruth y Boaz, llega un alma tan grande que la parte negativa de este mundo, la citra ajra, la fuerza del mal, van a impedir que esa alma grande y elevada nazca. Pero cuando llega con un disfraz de un pecado, como en este caso, la gente ¿qué dice la fuerza del mal? Déjalo, de ahí no va a salir nada. Y ahí, Akadosh Baruj Hu hace que nazca un alma tan elevada. David nace y por eso lo alejan. Volvamos a la escena del profeta Shemuel sentado, pasan uno por uno, ¿hay alguien más? Dice, sí, está David, tráiganlo por mí. Entra David y al minuto Hashem se le presenta y le dice, ese es el rey de Israel. Y Shai se queda asombrado. Entiende que realmente su esposa no pecó, le cree a su esposa de todo lo que hizo con la sirvienta, ungen a David con aceite especial, llaman a Mishja, y así él se convierte en el rey de Israel. Hay que explicar que Shemuel no le contó a nadie que lo iba a hacer. Y cuando Hashem le dice a Shemuel que vaya a reinar a uno de los hijos de Ishai, él le dice a Hashem, pero tengo miedo, porque si Shaul se entera me va a matar. Y por eso, todo esto se mantuvo oculto. Nadie sabía que David fue ungido como rey de Israel. Mientras tanto, el Pasuk nos dice, los que quieran verlo después en Shemuel, profeta Shemuel, la historia es fascinante. De hecho, todo Shemuel, Yoshua, Shemuel, Melahim, es una historia que a veces tan asombrada, para bien y para mal. Hay que intentar entender cada paso de qué era lo que estaban pensando. Hay que volver a la época, a aquella época que la muerte era, digamos, lo era mucho más común, etcétera. Pero son historias fascinantes. Entonces, directo después de que Shemuel nombra al rey a David para que sea el rey de Israel, a ocultas nadie sabía, Dios se le quita a Shaul. Es decir, Ruach Hashem, el Espíritu de Dios, se le fue a Shaul y se puede explicar, y le entró un Ruach Ra'a, un espíritu malo. Hoy en día se puede explicar como un tipo de depresión. No quiero salir adelante, no quiero, todo siente pesado. David, Shaul, en ese momento se siente triste. Dice, ¿qué hago? Shaul, ¿qué hago? Estoy de muy mal ánimo, me siento mal, tengo un espíritu malo. Y ahí le dicen, ¿sabe qué? Escuchamos de uno de los hijos de un tal Ishai que él sabe tocar muy bien el arpa. ¿Por qué no le invitamos a que le toque el arpa y así va a tocar y con la música le va a traer de nuevo ese espíritu bueno que siempre tenía? Dice, perfecto, tráiganlo. Mandan a llamar a Ishai y le dicen, manda a tu hijo para que me toque el arpa. David va, cabe mencionar que David era muy humilde, obviamente que no sé si no le dio importancia o no se vio a sí mismo merecido de ser el rey de Israel, y cuando el rey le dice algo, él va para allá, no cuenta nada, no tiene por qué contar, toca el arpa, y cuando empieza a tocar el arpa, ahí el rey Shaul se empieza a relajar, a tranquilizar, le gustaba mucho que venga a tocar el arpa. Pasemos a la vida de Shaul. Shaul tenía principalmente dos hijas, que son las que vamos a hablar, más bien una de ellas, también tenía varios hijos, Jonatán, pero tenía dos hijas, la grande se llama Merab, la chica se llama Mijal. Desde el momento que David llega a la casa de Shaul, Mijal, algo en ella deseaba a David. Además, por su eh, parte externa, que era muy guapo, también sentía mucha pureza con él.
De hecho, la única mujer que dice que amaba a su pareja es Mijal, la hija de Shaul, que amaba a David. Entonces, ella obviamente que no contaba nada, es un plebeyo, yo soy una princesa, y así se mantuvo David en el palacio, Shaul tranquilo, y Mijal amaba a David. En ese momento entran los Pelishtim, que siempre han tenido problemas con Israel, y mandan a Goliat. Goliat era un gigante muy fuerte, que como ya explicamos la semana pasada, es de la descendencia de Orpá, es el hijo de Orpá, la hermana de Ruth, y él quiere conquistar la tierra de Israel. Por eso, él dice, ¿saben qué? Yo me pongo del lado de Pelishtim, ustedes envíen a alguien de parte de Israel y el que gana esa lucha entre los dos, la otra nación será esclava de la nación que gane la batalla. Shaul se asusta, el pueblo se asusta, ven a un gigante muy fuerte, además, él maldecía a Israel y a Dios cada día, durante 30 días estaba ahí maldiciendo y maldiciendo, 40 días, si no me equivoco, maldiciendo y maldiciendo al pueblo de Israel. Entra un susto muy grande y Shaul, para motivar al pueblo, para que si alguien tome ese liderazgo y que vaya a luchar, en contra de Goliat, que alguien lo haga, dice, el que mate a Goliat, le doy a mi hija Merab, la mayor, como esposa. En ese momento David estaba en su casa, había regresado a su casa con su papá, llega al palacio de vuelta a la capital y ve a un gigante maldiciendo a Dios. No entiendo cómo le permitimos eso, que alguien maldiga a Dios. Aquí, adentro de nosotros, que haya alguien que nos amenazca. Y él dice, ¿sabes qué, Shaul? Yo me voy en contra de él. Le dice, pero ¿cómo tú eres un joven? ¿Estás seguro? Y dice, yo me pongo. De hecho, aunque era joven, no era tan musculoso, puso la armadura de Shaul y de repente la armadura le cubrió bien. Entonces ahí Shaul entendió que hablamos con alguien muy fuerte espiritualmente. Vete. Y como ya conocemos la historia, David logra vencer a Goliat. De hecho, fue algo milagroso. David iba únicamente con una, ¿cómo se llama? Esta máquina chiquita con las piedras. Goliat era muy grande. Y David con una piedra le reza a Hashem, una piedra filosa, le reza a Kadosh Baruj Hu que le ayude. Apunta, tira esa piedra, le cae a Goliat, va la piedra hacia su cabeza y hizo un milagro a Kadosh Baruj Hu, que justamente en esta parte donde él tenía su armadura, se le abrió, entró y cae Goliat. De hecho, otro milagro más, como cayó Goliat. Goliat cayó hacia adelante, o sea, hacia donde está David. Normalmente cuando uno le tira una piedra, se cae hacia atrás. Aquí Goliat cayó hacia adelante y en ese momento llega un gigante. David es alguien chico, lo tiene que finalizar la tarea para matarlo y cortarle la cabeza. Y en ese momento llega Uriyá a Jití. Uriyá, los Jitín, era un pueblo que vivía en la tierra de Israel, que tenía acuerdo de paz también con la tierra de Israel, no causaba problemas. Y uno de ellos se llama Uriyá. Uriyá, en ese momento que estaba ahí presente, le dice a David, yo te ayudo a quitar la armadura para que tú lo mates con la condición que me vas a dar una de las mujeres de los judíos. David Amelech dice que sí, le quita la armadura, David le corta la cabeza y así le muestra la cabeza a Shaul. Shaul se relaja, se tranquiliza. Baruch Hashem, no tenemos esta amenaza de los Pelishtim ahorita con nosotros y escucha como toda la gente y todas las mujeres elogiaban muchísimo a David. Decían, Harag Shaul be'alafav ve David beridvotav. Es decir, Shaul mataba a miles, pero David mataba a 10,000. Es decir, multiplicado por 10. Entonces Shaul ve que las mujeres y el pueblo empiezan a elogiar demasiado a David. Y David, de hecho, se convirtió ahí
en el líder principal, en el que mató al enemigo. Entonces, desde ese momento, Shaul ve una amenaza en David. Tanto así que el Naví nos dice que cuando David, aunque se sentía inferior, no se sentía apto para casarse con una princesa, entonces era obvio que Shaul tenía que cumplir con su promesa. Y Shaul le dice a David, ¿sabes qué, David? Acepto, te voy a dar a mi hija, pero tienes que luchar mis luchas en contra de los Pelishtim, pensando que David se va a morir, obviamente. Un joven, ¿qué va a saber? Una vez le fue bien, va a morir. Luego no. David va, hace sus luchas y empieza a ganar más victorias. La gente lo ama mucho más. Entonces Shaul dice, no puedo tenerlo aquí alrededor de mí. Decide casar a Merab, su hija, con Adriel Ameholati, otro hombre que no es David. Entonces, cuando David regresa y se da cuenta que casan a la hija del rey, que se la prometieron a él con otro hombre, va y dice como que no es justo. Entonces, Shaul ve que la gente está ya hablando, suspirando, hay que cumplir con la promesa, y dice, ¿sabes qué? Obviamente que te voy a dar a mi hija. Yo me refería a la hija pequeña, a Mijal. Además, Shaul sabía que Mijal, su hija, amaba a David. Y por eso dijo, voy a utilizar ese amor que hay para que David así caiga. Y le dice, ¿sabes qué? Te doy a mi hija. Pero David tiene miedo, dice, ¿yo quién soy? Soy muy pobre. Me imagino que el rey va a querer mucho Moab, mucho dinero que yo le dé, eh, dote que yo le dé para que me entrega a su hija. Y le dice, no te preocupes, no te voy a pedir nada. Lo único que te pida es que me des, perdón, que me des 100 prepucios de los Pelishtim. De nuevo, Shaul pensando, si él va a ir a quitar 100 prepucios de los Pelishtim, obviamente que va a morir, pero no, David va con sus hombres, le da a David, a Shaul, los 100 prepucios y Shaul se ve obligado a casarlo con su hija Mijal. Se casa con Mijal y Shaul aún no se tranquiliza. Le dice, quiero que vean antes de continuar lo que pasaba en la mente de Mijal, en los sentimientos de Mijal. Es una princesa que ya ama a su esposo ahorita. Ella sabe que su papá no lo soporta y lo quiere matar y está dividida entre dos sentimientos, entre el sentimiento del amor a su esposo y el hecho que ella sabe que su papá quiere matar a su esposo. ¿Con quién estoy? ¿Con quién voy? Y ahí Shaul decide ya, seguro ahorita que ya sé dónde está en su casa junto con mi hija, lo voy a mandar a matar a la mitad de la noche. A la mitad de la noche contrató a varios de sus soldados y les dijo, vayan, maten a David a la mitad de la noche. Mijal se entera de eso, aunque está de lucha entre su papá y su esposo, decide seguir con el amor de su esposo y ahí le dice, le dice a David, David, si es que no te vas esta noche de la casa, mi papá te va a matar. Entonces le dice Shaul, ¿sabes qué? Diles que estoy enfermo y que por eso no salgo de la casa. Mientras tanto, pon como una disfraza la cama, como que si alguien estaría acostado ahí, pon ahí unos terafim, etcétera. Pon ahí como si alguien está acostado y diles que estoy enfermo. Le ayuda Mijal a Shaul a escaparse a David a escaparse por la ventana. David se escapa por la ventana, se va y se puede decir que desde ese momento ya no era lo mismo en la relación de David con Mijal. Vamos a ver por qué. Shaul, le dicen está enfermo. Bueno, está enfermo. Vayan a revisar cómo que está enfermo. Mira a sus hombres, los hombres revisan la casa, se dan cuenta que hicieron una trampa y pusieron ahí como un muñeco para confundir. Shaul regaña a su hija Mijal, ¿cómo es que así que estás en contra de tu papá? Y Mijal, para defenderse, le dice, no, David me obligó que lo haga, es lo que tenía que hacer. Mientras tanto, David cuando se va, tiene distintas batallas, Shaul lo intenta perseguir. No quiero decirlo así porque hablamos de personajes muy espirituales, tanto Shaul Amelech,
que era muy, muy espiritual, y también el rey David, obviamente el que escribió el Tehilim, también una persona muy espiritual, muy sabia, un tzadik. Hay un tipo de juego de quién es el que manda. Es decir, Shaul sabía que el reinado ya no lo toca a él. No podía soltar esa idea de que yo ya no voy a ser más el rey de Israel. Aunque era muy humilde, pero él pensaba, lo mejor ahorita para el pueblo es de que yo mantenga el liderazgo. Pasa muchas veces que cuando uno se da cuenta que hace un buen trabajo, el trabajo que hace está bien, y hay una calma en la situación, que cuesta delegar. Está todo bien, ¿por qué voy a delegar? Cuando yo hago las cosas, todo se maneja bien. Y realmente el símbolo principal de un líder que funciona bien es cuando sabe que aunque yo delegue las cosas y deje que las demás cosas hagan distintas cosas, envíos que yo necesito hacer, se lo doy a este que lo haga, a este que lo haga, aunque tal persona reciba el crédito, no me quita nada de mi valor. Aquí dije esta semana, sabemos que en el judaísmo tenemos unos días más importantes que otros. Eso lo digo en paréntesis como un mensaje de este episodio. Tenemos, dependiendo de la cantidad de personas que suben a la Torah. Digamos, en día normal, lunes y jueves suben 3 personas. En Rosh Chodesh suben 4. Las fiestas suben 5. Kippur suben 6 y Shabbat suben 7. Así es también el nivel de importancia que tiene ese día. Entonces, ¿qué es más importante, la fiesta o Shabbat? Obviamente que Shabbat es el día más importante. Cuando cae fiesta en Shabbat, Pesach en Shabbat, Shavuot en Shabbat, Sukkot cae en Shabbat, curiosamente, la tefilá, la amidá que rezamos en ese día, no es la amidá de Shabbat, que es el día importante, sino es la amidá de la fiesta. ¿Por qué? Si Shabbat es más importante, vamos a mencionar a Shabbat, que es el importante, y de paso mencionamos que es también la fiesta. ¿Por qué que se cambia la tefilá a una tefilá de la fiesta y no de Shabbat? Vi una explicación muy bonita. Shabbat conoce su valor, sabe realmente lo que vale. Shabbat sabe que vale mucho. No importa si es que me quitan a mí el título especial, que este Shabbat yo no sea el protagonista, el actor principal de la película, igual yo sé qué es lo que valgo. Y alguien que sabe lo que vale, está seguro de su puesto, no importa quién se lleve el protagonismo y el crédito, nunca le van a quitar a él ese liderazgo. Me pasó a mí, pasa muchas veces. Yo he pasado por varios países en mi experiencia de rabino y cada vez cuando yo soy nuevo en un lugar, que aún el sentimiento de seguridad en ese lugar no está bien puesto, es difícil delegar porque yo quiero, no soy seguro de mi puesto, yo quiero hacer todo para que la gente vea que yo soy el que lo hago. Mientras uno va ganando el tiempo, gana su título, gana su puesto. De lo contrario, yo ya sé que aunque yo no hable nada, invita a él, que él, que él y que él y que él haga, y yo no haga nada, yo no me llevo el crédito, yo sé lo que valgo, porque yo estoy seguro en mi lugar. No sé si me explico. No hay que esperar a estar mucho tiempo en un lugar para saber que uno vale mucho. Es tema de autoestima, tener la autoestima claro, saber lo que uno vale, lo que él realmente puede aportar. Y cuando él tiene esa noción, ¿para qué voy a desperdiciar mi tiempo en cosas que parecen ser pequeñas? Mejor esas las delego a otras personas y las cosas principales, las cosas importantes las hago yo, las cosas que yo realmente puedo funcionar mejor. Eso es lo que Itro, el suegro de Moshe, le dijo cuando apenas lo dimos en la Perashá la semana pasada, le dijo, ¿para qué tú haces todo? El pueblo se cansa, tú te cansas, delega y tú te ocupas de las cosas importantes. Voy a finalizar y cerrar este paréntesis con una frase que escuchó. El que camina solo, camina más rápido. Pero el que camina acompañado va a llegar mucho más lejos. Volvamos a nuestro tema. Shaul le costaba, el Pasuk dice incluso un tipo de odio cuando escuchaba el comentario del pueblo que David, wow, qué grande es, ¿cómo me dejan a mí por fuera? No quería sentimiento y por eso el final, toda la historia, la mayoría de la parte de la historia
del rey David, vienen conflictos con Shaul. No vamos a pasar todos los conflictos, vamos a ver un episodio que le pasa a David. Veamos. Shaul, perdón, Mijal, en ese momento ella decide ir por su esposo, salvar a su esposo, se mete en problemas con su padre por eso, y desde ese momento no se junta más con su esposo. ¿Por qué? Porque Shaul, cuando se entera lo que ella hizo, que ella salvó a su esposo engañando a su propio padre, disfrazando, diciendo que está enfermo, mintiéndole a su padre, en ese momento dijo, ¿sabes qué? Tú ya no eres más casada con David. Y la casó en ese momento con Palti Ben Yaish, otro hombre. Obviamente que los sabios y los comentaristas hablan cómo es que Shaul puede casar a su hija con otro hombre si está casada. ¿Cómo puedes hacer eso? Una mujer casada es en contra de la Torá. Entonces explican varias opiniones, o que se anuló el matrimonio, o que desde un comienzo ese matrimonio no era válido, porque la casó con algo que no vale nada, la casó con algo que no vale nada, que es siempre putos de Pelishtim, y no es la cantidad suficiente para casar a una mujer, varios motivos, pero eso es lo que hizo Shaul para mostrar, David, tú no eres nada. Aunque quieras pertenecer al reinado de Israel, nunca vas a recibir a mi hija. Entonces David se va, tiene todas las luchas, Shaul se muere, y en ese momento, en las batallas de David, vamos a llegar a otra mujer de David Amelech. Estoy saltando aquí varios pasos, obviamente, en la historia, pero para tocar dos mujeres que sucedieron en la vida del rey David. David Amelech está en... David Amelech está en la azotea de su casa, de su palacio, y ve a lo lejos una mujer muy guapa que se está bañando. Manda a preguntar quién es esa mujer. Le dice, ¿cómo quién es? Es Bathsheba, la esposa de Uría Agití. ¿Se acuerdan de Uría Agití que mencionamos antes? Uría Agití es la persona que ayudó a David a matar a Goliat. Aunque no era judío este Uría Agití, ya que se le prometió casarse con una judía, le dieron a una mujer muy especial, que la familia amaba el judaísmo, amaba la tierra de Israel, era muy sionista, llamémoslo así, porque era hija de Eliam. Eliam era uno de los 30 Giborim, soldados fuertes del rey David. Además, era nieta de Agitofel. Agitofel era el consejero principal del rey David. Una familia política. Ella, Bathsheba, nació en una casa que luchaba, que administraba, que apoyaba todo lo que necesita el reinado y el Estado de Israel. Como son tan sionistas, como quieren tanto el judaísmo. Entonces, por eso cuando había posibilidad de alguien que ayudó al judaísmo, para que él también se una al judaísmo, decidió Eliam, de los fuertes del rey David, de los soldados principales del rey David, darle a su hija, a este Uría Agití. Uría Agití se convierte al judaísmo y se casa con Bathsheba, que es una mujer muy guapa, muy especial, como ya explicamos. Se casan y Uría sigue su función. Él también sigue con ese amor a la tierra de Israel, amor al pueblo de Israel, y lucha en todas las batallas del rey David. Entonces, cuando le cuentan a David que esa mujer es la esposa de Uría Agití, David la desea. Hay que saber que todo lo que hablamos del rey David, de Shaul Amelech, son cosas también incluso espirituales. Según el Zohar Kadosh, y también la Gemara lo menciona, David Amelech vio una unión entre los dos, vio que tienen que estar juntos y que de ellos va a seguir el linaje y la continuación del reinado. Y por eso dijo, algo va a salir con ella, estoy viendo algo espiritual que tenemos que hacer los dos, pero se equivocó en el timing, en el momento, no era el momento indicado. Bueno, volviendo a la historia, como el Naví lo cuenta, y luego lo pueden ver por dentro, él manda a sus hombres para que llamen a esa mujer que venga al palacio.
Uría, mientras tanto, estaba en la batalla, estaba luchando en las batallas de Israel. Traen a Bathsheba al palacio del rey David y en ese momento David tiene relaciones con ella. Cabe mencionar lo que la Gemara nos dice, que quien sea que diga que David pecó, está equivocado. David no pecó. ¿Qué quiere decir? Obviamente que aquí había algo individuo. Individuo, ¿cómo se dice? Mal hecho. Sin duda, había algo que está mal hecho, pero como pecado de adulterio no había. ¿Por qué? Porque todos los soldados del rey David, cuando ellos iban a la batalla, como hay un porcentaje muy alto que se vayan a morir, ¿qué hacían? Para no dejar a sus esposas agunot, es decir, que no se puedan casar con nadie más, porque imaginen un caso que uno se va a la batalla, de repente se pierde, no sabemos qué pasó con él, se murió, no se murió, no sabemos, la mujer no se puede casar nunca, esa mujer se llama Aguna. Aguna es una mujer que no sabe qué pasó con su marido. Si es que se murió, ella se puede casar con otro hombre. Si es que no murió, ella no se puede casar. Como no saben, no puede hacer nada. Entonces, por eso, ¿qué hacen para evitar problemas? Le daban un get, un divorcio, antes de que salgan de la batalla, y así cualquier cosa que sucedía, ella se podía, las mujeres de esos soldados se podían casar con otros hombres. Entonces, la mujer Bathsheba no estaba casada en ese momento con Uriah Hiti, ya que todos los soldados le dan get, divorcio a su esposa. David tiene relaciones con ella, pasa el tiempo y Bathsheba le cuenta que está embarazada de David. David Amelech no quiere tener problemas, no quiere ocultar ese embarazo. Manda a llamar a Uriah Hiti para que regrese a su casa. Entonces Uriah Hiti, el rey ordenó, llega al palacio y directamente le dice, ¿qué pasó? Le dice, ve, yo sé que estás muy cansado, vete a tu casa, acompaña a tu esposa, quédate con ella, come con ella y luego te regresas. Una noche nada más estás ahí. Uriah te dijo, ¿cómo cree? Si mis amigos, mis compañeros, era un patriota, están luchando en la batalla, ¿cómo cree que yo voy a estar pasándola bien con mi esposa? No es algo ético. Se regresa a la batalla y ahí David ordena que lo pongan a Uriah Hiti al frente de la batalla. Uriah se muere y David se casa con Bathsheba. Natán Hanaví, el profeta Natán, que tenía mucha relación con David, va con él y lo reprocha. Por hace un reprocho, no directamente, sino va y le cuenta una historia. Dime qué pasa si había un señor muy rico que tenía todo, tenía todo lo que quería en su vida. Tenía otro vecino que era muy pobre, lo único que tenía es un borrego chiquito. Un borreguito chiquito es lo único que tenía en toda su vida. ¿Qué hizo el hombre rico que tiene todo? Mató al pobre para quitarle su borrego. ¿Tú qué harías a ese hombre rico? Dice, ¿cómo que haría? Lo mato de una vez, muerte le toca. ¿Qué le pasa? Tiene todo y le quita y mata para quitar un borrego chiquito. Le dice, ese eres tú. Tú tienes todo. Eres el rey de Israel. Y mandas a matar a Uriah para quedarse con su esposa. David Amelech, ¿qué dice? Me equivoqué. ¿Recuerdan lo que pasó con Shaul en el comienzo de la historia? Shaul lo reprochan. Shaul no dijo me equivoqué, echó culpa. David, aunque hizo un pecado aparentemente que parece por fuera ser mucho más grave, no dijo. Dijo me equivoqué y por eso con todo el pecado grave le dejaron el reinado con él. Ese es, como ya mencionamos, el título de un rey, el que sabe tomar responsabilidad. Entonces Natán le dice, no vas a ver ningún beneficio de este bebé. De hecho, el bebé se va a morir y vas a recibir muchos castigos en tu familia por culpa de eso. Realmente David Amelech, como ustedes saben, vivió al final de su vida muchos problemas. Amnón, su hijo, tiene relaciones con Tamar, viola a Tamar, vamos a ver más adelante su historia, a Tamar, su media hermana. Absalom mata a Absalom, su hijo intenta quitarle el reinado y matar a su padre. Adonijah, el otro hijo, también quiere matar a su padre y quitarle el reinado. Muchos problemas que tuvo con sus hijos por culpa de este episodio. Así sucedió.
Bathsheba da a luz y al séptimo día de nacido, el bebé se muere. Y no importa lo que suplicó David y lloró y esto, 7 días de luto, de llantos, desde que nació hasta que murió, ese bebé que tenía Bathsheba muere. David directamente dice, se levanta, ya no puede nada más que hacer, así es como Dios recibe sobre sí mismo, y cuando quiere volver con Bathsheba, Bathsheba dice, sabes que yo no quiero saber nada de ti. Dice, ¿por qué no? ¿Viste lo que Dios le hizo a nuestro hijo? Obviamente que va a pasar eso. Una relación que empieza con un pecado, con algo que parece ser negativo, parece ser un pecado, no van a tomar de en serio a mis hijos. ¿Para qué quiero tener más hijos? Incluso si nacen vivos, ¿para qué? No quiero que los vean como inferiores, como que si su mamá se portó mal y no le van a ver como príncipes, hijos de apropiados para ser el hijo del rey. Y ahí David le promete, te prometo que de tus hijos, aunque él tenía varias esposas, uno de tus hijos va a ser el rey de Israel. Y así sucedió. Ella nace Shelomo Amelech, tuvo varios hijos más, pero Shelomo Amelech nace, y como ya conocemos, Shelomo Amelech fue el futuro rey de Israel. Pero volvamos otra vez con Mijal. Entonces, vean, Mijal decide salvar a su esposo se va, ella no tiene relaciones con su papá más, lo casa con otro hombre. David en ese momento se casa con varias mujeres adicionales, parece que se le olvida de Mijal, que le salvó la vida, pero ahí llega un momento que cuando David quiere recuperar su fortaleza como rey, dice, qué mejor que yo sea el que menciono, voy a pedir a mi esposa de vuelta. Y ahí manda a llamar de vuelta a Mijal. Mijal, como ya mencionamos, ya se había casado con otro hombre que su padre Shaul la casó con Palti ben Yaish. Dice la Gemara que Palti era un tzadik, no tocó a Mijal. De hecho, colocó una espada entre los dos y dijo, si es que alguien se ocupa de tener relaciones, se va a morir con esta espada. No la tocó, aunque la quería mucho, pero dijo, ¿cómo la voy a tocar? Quizás ella sigue casada con David. Ella sigue casada con David. ¿Cómo la voy a tocar? No quiero tocar, no la tocó. Cuando David pide a Mijal de vuelta, Palti la acompaña llorando todo el camino. Ella se despide de él y se va con David, pero ya no era nada lo mismo. Nos cuenta un episodio, el Naví, de algo que sucedió cuando los enemigos pelishtim se llevaron el arca del Mishkan, del tabernáculo. David logra conquistarlo de vuelta, traer de vuelta el arca y lo regresan al Mishkan con varios cantos, con bailes, con sacrificios, con mucho honor. En ese camino, David empezó a bailar, a bailar y a bailar en honor a Dios, al arca que está ahí con él, que ya lograron recuperar el arca. Está bailando y bailando y bailando. Mientras tanto, Mijal lo ve desde la ventana del palacio y lo ve con desprecio. Cuando llega David a la casa le dice, ¿cómo tú bailas como uno de los plebeyos? Y David le dice, ¿tú crees que yo lo hice por mí? ¿Tú crees que me importa lo que la gente piensa? Yo lo hice por Dios, en honor a Dios, por eso bailé así. Su relación ya no era igual. De hecho, algo en el sentimiento de Mijal no sentía ningún tipo de amor, sentía abandonada por ambos lados. Y por eso hay una opinión en la Gemara que dice que Mijal se ponía tefilín. Se ponía tefilín. Sabemos que según la halajá, hay mitzvot que las mujeres están obligadas, hay mitzvot las que dependen del tiempo, que no están obligadas las mujeres, pero si las quieren cumplir, las pueden cumplir. No dicen verajá según los sefaradim. Según los ashkenazim, sí, digamos, el típico ejemplo es las 4 especies de Sukkot. Ahora, las mujeres si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Según los ashkenazim, lo hacen e incluso dicen la verajá. Según los sefaradim, lo hacen sin decir verajá. El tefilín, aquí entra otro nivel más, que ponerse tefilín con las mujeres, ya uno se guía con el reformismo, con distintas ideas que no son las que el judaísmo avala y respeta, y por eso decimos, las mujeres no tienen que ponerse tefilín, para nada prohibido que una mujer se ponga tefilín. Pero no entramos al detalle de la halajá, de cómo funciona ese linaje, pero la Gemara dice que Mijal se ponía tefilín. Uno de los que el Arisa le explica porque tenía una alma masculina, lo que yo pienso es que ella necesitaba
una felicidad espiritual, algo que la llene. Y por eso ella quería sentir algo y el tefilín le daba ese sentimiento de una conexión más profunda. Pero el punto es que la Gemara nos dice que por ese motivo de que ella despreció a David, ella no tuvo hijos. Dice, Adiomotá no tuvo hijos. Realmente, si uno se fija en los pesukim y en los comentaristas, hay dos opiniones. Una opinión dice que Adiomotá hasta el día de su muerte no tuvo hijos, pero en el día de su muerte, ahí tuvo un hijo y ella murió en el parto de ese hijo. Otra opinión dice que hay un pasuk que dice Ulemijal, Hameshet Yeldem Mijal, Asher Yaledale Adriel. Menciona 5 hijos de Mijal que tuvo con Adriel. 5 hijos de Mijal que tuvo con Adriel. Pregunta la Gemara, ¿cómo? Mijal no se casó con Adriel, Merab, su hermana, se casó con Adriel. Y dicen, es cierto. Pero ya que Merab murió a temprana edad, Mijal, como hermana menor, decidió criar a los hijos de su hermano. Y ya que ella los crió, se considera como que si ella los tuvo. Entonces hay dos opiniones, más bien 3 opiniones. Una que literalmente murió sin hijos, como lo indica el texto. Segunda opinión, no es que no tuvo hijos. En el día de su muerte tuvo un hijo. O sea, que tuvo un hijo porque no lo pudo aprovechar a ese hijo y por eso se considera que no tuvo hijos. Tercera opinión, realmente ella no tuvo hijos por sí misma, pero ya que ella se encargaba de los hijos de su difunta esposa, se considera como que los 5 hijos de su esposa son realmente sus hijos. Así termina la historia de Mijal y David. Se puede decir que ella era la hija de un rey, esposa de otro rey, pero al final no se sentía como una princesa ni como una reina. Había un vacío que no le dejaba descansar. Distintos juegos de egos, de distintos hombres que controlaban su vida, no encontraba descanso. Al otro lado, la otra mujer que hablamos, Bathsheba, no únicamente que ella condicionó su relación con el rey David, con la condición de que su hijo va a ser el rey de Israel, sino cuando ya su esposo David era mayor, ella tuvo todo un plan perfecto para que su hijo reine estando David de vida. Porque ella vio cómo sus hijos, sus propios hijos de David, aunque está vivo, no le dan el respeto. Como ya mencionamos, Absalom le quiso quitar el reinado, Adonía le quiso matar a su padre y quitarle el reinado. Había muchos problemas en la familia de David, muchos problemas. Y por eso ella va junto con Natán para convencer a David. Era muy política ella, como ya mencioné, vivía en una casa de políticos, Bathsheba, y así convencen a David para que ahí mismo, cuando él está vivo, aunque no es lo que se estila y se acostumbra, que él reine a su hijo Shelomo. Shelomo se convierte en el rey de Israel estando su padre aún vivo y Bathsheba siempre estaba a su lado. Tanto así que nos cuenta el Midrash, una historia muy bonita que pasó. Se muere David, Shelomo se lleva el reinado, era un niño chiquito. ¿Quién apoyaba todo lo que él hacía? ¿Quién tomaba las decisiones realmente? La mamá. Ella era la reina principal, la mamá del rey. Entonces ella controlaba el reinado de Israel, mientras su hijo, que aún era pequeño, él dirigía al pueblo. Otra cosa que nos cuenta. Cuando Shelomo, Baruch Hashem, logra construir el Bet HaMikdash, él tenía paz con muchas naciones. ¿Y cómo hacía la paz con tantas naciones? Se casaba con distintas mujeres, princesas de todos los países, y para una relación, como suegros, suegro y yerno, yo me casé con tu hija, oye, vamos a tener una amistad. En la noche, antes de la inauguración del Bet HaMikdash, Shelomo se casó con la hija del Faraón, el rey de Egipto. Se queda dormido, no se despierta de la inauguración, todo el pueblo está esperando y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el rey? ¿Por qué no llega Shelomo? Entonces van con Bathsheba, con Amá, ¿qué pasó con tu hijo? Estamos esperando, tanto esperamos a este momento. Bathsheba va al palacio, lo despierta, dice que lo amaga y le da golpes y le dice, ¿sabes qué tanto supliqué? Que yo tenga un hijo espiritual, que siga el camino de la Torá, que haga sacrificios, y hasta que ya lo tengo, tú vas a casarte con una princesa en vez de atender el santuario de Akadosh Baruj Hu.
Tanto supliqué, todas las demás mujeres querían que su hijo sea el rey. Yo no pedía que mi hijo sea el rey, yo pedía que mi hijo sea espiritual. Y por eso Shlomo Amelech, según una de las opiniones, él cuando escribió el canto de Eshet Chai, la mujer virtuosa, todo ese canto está dirigido a su mamá, Batsheba. Ya llegó el tiempo de finalizar la clase. Hay mucho más de qué contar sobre la historia de Shaul y David. Vamos a continuar si Dios quiere, en la siguiente clase, pero eso es en corto el mensaje de los reinados de Am Yisrael. Que tengan todos Shavua Tov y únicamente Besorot Tovot. Nos vemos el siguiente lunes. Shavuot